Pues tenemos aquí a Pedro Pozas, que es escritor, naturalista y director ejecutivo del proyecto Gran Simio. Para quien no sepan quién es el proyecto Gran Simio, esta vez creo que voy a hacer una pirueta, ¿no? Y no lo vamos a explicar ahora, si te parece, lo vamos a explicar luego, ¿sabes? De Porque creo que acuerdo. va a ir cogiendo fundamento Ajá. Sí, sí, con a lo todo largo lo... de las preguntas. ¿En qué punto crees que estamos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos en nuestra relación con el cuerpo, con la naturaleza, con los animales? Bueno, yo creo que estamos ahora mismo en un momento, yo creo que importante. Está claro que por lo menos poco a poco la humanidad está teniendo conciencia de que esos animales que se les consideraban como cosas, poco a poco eh, se están, se están realizando ese acercamiento, esa empatía hacia estos seres que son sintientes, que no son humanos, pero que son sintientes. Y bueno, en ese sentido sí que es cierto que hoy día, con todo lo que hemos conocido históricamente, hay como un mayor acercamiento sobre todo a las mascotas, no así a los animales de producción, por la cuestión de que todos sabemos que se está empleando pues para la alimentación o también para el espectáculo. Es decir, que los seres humanos tenemos hoy en día como más empatía con las mascotas que tenemos en casa normalmente, perros, gatos, etcétera, que con los animales que están, por ejemplo, en los zoos, que se están cometiendo una verdadera injusticia contra ellos, porque además poseen una capacidad intelectual muy grande y, sin embargo los estamos olvidando, ¿no? O por ejemplo los toros, ¿no? El espectáculo de la tauromaquia, que la hemos denominado cultura, y esa cultura desde luego no está dentro de la sangre de la propia humanidad, sino tan solo de unos pocos, pero que esos pocos son los que están ampliando, como sabemos, y lo que están cogiendo la batuta de lo que es la tortura con respecto, o sea, el divertirse con respecto a la tortura de los animales. Por ejemplo, hay una declaración en Nueva York sobre la conciencia animal, que lo ha firmado un montón de científicos, en los cuales pues, te está diciendo que en el momento o sea, que estamos viendo que tienen conciencia totalmente porque sufren, porque tienen sus propios sentimientos, tienen su propia cultura, pues tenemos que tener especial preocupación por ellos, ¿no? O sea, que ya la ciencia está despertando. Los políticos todavía están dormidos, como pasó con lo de la crisis de cambio climático, ¿no? Que ahora sí que están activos, pero hace 40 años, 50 años no. Pues con esto está pasando exactamente igual. La ciencia está comenzando a despertar y dentro de décadas, serán los políticos los que pondrán y se habrán despertado y los que pondrán normas vigentes para la protección de estos seres. Ujú. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, con respecto a lo que me preguntabas de los grandes simios, ¿no? En los grandes simios ya eh, tenemos que tener un concepto bien claro, ¿no? Por parte de nosotros, desde el proyecto Gran Simio, lo tenemos. Eh, los grandes simios, que son los bonobos, que son los orangutanes, que son los chimpancés y los gorilas, eh, no pertenecen al reino animal en el concepto que nosotros vemos a los animales, sino que están dentro de la familia de los homínidos, es decir, están dentro de nuestra propia familia. Científicamente son homínidos, por lo tanto, los grandes simios están ahora mismo en el mismo nivel que los hombres neandertales, Cromañón, etcétera. Si hoy en día encontrásemos, por casualidad, no se va a encontrar, pero suponte que se encontrara un grupo de neandertales que hubieran sobrevivido pues a toda esta historia de la humanidad que, que estamos viviendo, si los hubiéramos encontrado, ¿sería ético coger a estos hombres, a estos homínidos y encerrarlos como lo estamos haciendo con los grandes simios en zoos para diversión nuestra o utilizándolos para la experimentación? A raíz de ahí hay ya numerosos científicos, numerosos informes
en el que constatan la gran inteligencia y las grandes capacidades que tienen los grandes simios con respecto a los seres humanos, ¿no? O sea, con respecto a nosotros. Y todo esto pues se ha ido demostrando, como por ejemplo chimpancés que pueden, o sea, chimpancés, grandes simios que pueden hablar un lenguaje humano, el lenguaje de signos, que es que lo hablan. O sea, es que se les ha enseñado y lo hablan entre ellos mismos y lo hablan con los cuidadores. Esto es una muestra importante en el sentido de esa capacidad intelectual, ¿no? Entonces, todas estas investigaciones es lo que ha llevado, yo creo, a plantearnos en esta tentativa, ¿no? De decir que efectivamente los seres, o sea, los animales, tanto los grandes simios como también el resto de los seres sintientes, pues tenemos que tener empatía con ellos, por lo tanto tenemos que tener una protección, porque sienten, tienen su cultura, etcétera, y todo eso está demostrado ya. ¿Cómo se relaciona ese discurso, ¿no? De se parecen a nosotros, son como nosotros, al tema, digamos, de los que radicalmente no se parecen a nosotros, pero igualmente son sintientes, igualmente son inteligentes? ¿Crees que es una manera de entrar como por ahí a nivel cultural, poder, ¿no? Ganar esa lucha cultural de decir, ¿no? Y poder calar, ¿no? De la importancia que tienen los animales y extrapolarlo? ¿O cómo lo ves esto? No, está clarísimo. Bueno, primeramente tenemos que tener claro que son homínidos, que los grandes simios, como he dicho antes, de que son homínidos, porque tanto ellos como nosotros procedemos de un mismo ancestro común. O sea, todos pertenecemos en una misma rama más cercana. Todos también, todos los animales se procede de una misma célula o un mismo bueno, que nació en un principio, es decir, todos estamos conectados, pero con los grandes simios tenemos esa cercanía biológica total. De todas formas, mira, nosotros en la lucha, cuando comenzamos con los grandes simios, lo que intentamos, por supuesto, es conseguir primeramente sus derechos y además lo decíamos así a la gente, porque a partir de ahí ya sería más fácil comenzar a darles derechos a otros seres sintientes. Esto lo hemos conseguido. O sea, esto hoy en día lo hemos conseguido. En Argentina se ha declarado a la orangutana Sandra como persona no humana y a la chimpancé Cecilia como persona no humana. A raíz de esas dos sentencias judiciales en Argentina, se han ampliado a los pumas, se han ampliado a los carayás, se han ampliado a perros, a caballos. Es decir, que nosotros siempre hemos dicho, y lo estamos demostrando además, que esto sería un salto, ¿no? El conseguir los derechos básicos a los más cercanos a nosotros para continuar de esa forma el dar esos otros derechos a los otros seres sintientes. Todavía, como decías, eso por un lado. Todavía, como decías, queda muchísimo también para que la humanidad comprenda que un cerdo también tiene sentimiento y que un cerdo sufre y que un cerdo cuando lo matan sufre muchísimo. O una langosta, ¿eh? En el Reino Unido se ha prohibido echar ya langostas, gambas, etcétera, vivas, pues para hacer, o sea, para cocerlas. O sea, tienen que estar muertas para hacerlo, porque han visto que hay un sufrimiento ahí. Entonces, esa es la otra fase también importante y yo creo que bueno, que es un objetivo que tenía que llegar la propia humanidad, ¿no? O sea, el decir que lo mismo que nuestro perro que está con nosotros y lo consideramos de nuestra familia, que lo entendemos, lo mismo es una vaca, lo mismo es un cerdo. Y además hay montones de imágenes por internet hoy en día donde se ve esa empatía, ¿no? O sea, esas, esas vacas, por ejemplo, o esos cerdos, o yo qué sé, o ese perro con un gato, o ese perro con o ese gato con un ratón, ¿no? O sea, esa empatía y ese que he dicho siempre, por eso yo digo que es muy importante la empatía, porque desde la empatía es de donde viene todo. La empatía, desde la propia empatía es donde abrimos nuestro corazón para todos estos seres vivos sintientes.
Mm. ¿Sabes? Te estaba escuchando y claro, ¿no? Eh, hablas de hechos, ¿no? Digamos, de reconocimientos legislativos, Mm, bueno, de evidencias científicas en tanto de que la inteligencia, el sentir, ¿sabes? Y de nuestra cercanía, ¿no? Con los animales. Claro, o sea, ¿cuál es el ejercicio? A ver si me explico, digamos, ¿no? Porque yo me mm, pongo frente a esto y coño, vale, o sea, lo entiendo y parece pues que es algo importante, ¿no? Ahora bien, depende de que yo me lo crea o no me lo crea, depende de que yo le dé importancia o priorice otras cosas, o sea, vale, está esto, pero todavía es más importante, ¿no? Que yo qué sé, ¿no? Pues siempre hemos comido carne, siempre hemos vivido desde la mm, explotación, ¿no? De la naturaleza, o por lo menos desde que, ¿no? Tenemos esta configuración de sociedad moderna, ¿no? Diga, y capitalista y consumista, y obviamente vivimos desde ahí. Entonces tú me dices esto y claro, esto choca con los mm, intereses, ¿no? Porque si lo bonito es quemar vivas a las langostas, me vas a quitar clientes, ¿no? Digamos, porque si en un momento dado, ¿no? Pues yo con las selvas y tal, pues mira, ¿no? De quién es, quién tiene las escrituras, ¿no? Quién tiene la potestad, ¿no? Pues a mí los gorilas, los chimpancés, pues esto a mí me molesta, ¿no? O sea, quitádmelo, mm, digamos, ¿no? Entonces, y de repente se presentan estas evidencias, ¿no? Pero después se presentan los hábitos culturales, digamos, las maneras, ¿no? El capitalismo, el sistema, ¿no? Digamos, que hace que esto, sabiéndose, no tenga el impacto, ¿no? A nivel legislativo, a nivel mm. de hecho, de realidad. Entonces, ¿dónde está la lucha, Pedro? ¿Es una lucha cultural? ¿Es una lucha de sensibilización? ¿Es una lucha política? ¿Es una lucha de echarnos a la calle? ¿Es una lucha de mostrar todavía más evidencias y de ser más riguroso? ¿Dónde está la lucha? Pues tú mismo lo has dicho, en todo lo que has dicho. O sea, está la lucha por la cultura, la lucha por las evidencias científicas, lucha de tener que echarnos a la calle, por ejemplo, para ir contra la tauromaquia, porque hoy en día es una aberración que nos podamos divertir viendo cómo sufre un animal. O sea, eso totalmente. Y yo creo que es un conjunto de todas las ideas que tú acabas de decir ahora. Y por supuesto la lucha política. Ahora mismo estamos nosotros inmersos en una lucha política para que haya una ley de grandes simios. Lo mismo que hay una ley de bienestar animal, pues que haya también una ley de grandes simios. Y es una lucha política muy fuerte, porque llevamos 2 décadas intentándolo. En el año 2006, en el año 2008, que se aprobó además, se aprobó por parte del Congreso, de la Comisión de Medio Ambiente, se aprobó para que se hiciera una ley de grandes simios. Bueno, hubo un escándalo tremendo a nivel nacional por parte de la oposición. Es decir, hoy en día la política, como estamos viendo, es lo que hace uno, pues aunque el otro lo reconozca de vajillas, pero yo tengo que ir en contra, etcétera. O sea, hay un encontronazo total y muy fuerte. El capitalismo que tú decías, exactamente igual. O sea, está claro que el capitalismo es lo que está destruyendo a la propia humanidad. Está destruyendo y es responsable de la crisis del cambio climático. Ya lo dijeron numerosos científicos en el informe de hace 2 años del IPCC, en el cual decían que mientras que hubiera capitalismo, o sea, nos íbamos a ir de lleno al propio abismo de la destrucción humana, ¿no? Entonces, la lucha es todo eso. O sea, la lucha es el comprender, el poco a poco, ya sabemos que es muy fuerte, ¿no? El decir que, bueno, pues ahora hay que proteger al cerdo, por ejemplo, o ahora hay que proteger a la vaca, ¿no? Pero claro, si nosotros vemos que nuestra mascota, el perro, siente, nos entiende, etcétera, también nos entiende y nos puede entender un cerdo y una vaca. Con lo cual, ahí es donde radica, claro, ahí es donde radica el problema, ¿no? Que se debe de comprender que si tú a tu mascota la quieres mucho, no poder decir, pues mira, por la vaca
la vaca no. O mira, los grandes simios, que encima son los más cercanos a nosotros, pues están encerrados. Y yo me voy a ir al zoo a divertirme con mis hijos, porque viéndolos, porque además todos los animales que están en los zoos, sobre todo los grandes animales, como por ejemplo el tigre, el león, los elefantes, etcétera, han perdido su cultura. Son verdaderos cromos sin vida. Se lo dan todo. Entonces están totalmente, sus mentes están totalmente enfermas. Si ves al león, está siempre tirado en el suelo y si no dando vueltas como un tonto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la lucha es muy fuerte, o sea, la lucha todavía, por eso te decía yo al principio que todavía nos queda muchísimo. Bien es verdad que la ciencia está despertando ahora, como por ejemplo te he dicho en lo de la Declaración de Nueva York sobre la conciencia animal, y se necesita eso, numerosos informes por estos investigadores jóvenes que nos vayan diciendo, por ejemplo, ahora también se está viendo y se está comprobando que las propias plantas sienten. O sea, los propios árboles, si ven que se están quemando, mediante sus raíces, están informando al último del otro extremo del bosque que se prepare, que viene un fuego para que él mismo eche sustancias. O sea, estamos entrando ahora mismo en unas investigaciones increíbles, ¿no? Y sobre la inteligencia de las plantas, también habría mucho que hablar sobre ellas, ¿no? No digo que sufran o por lo menos no está demostrado, que sufran cuando se les arranca o se las coma, ¿no? Pero sí que tienen inteligencia, saben quién está a su lado, saben cuando están estresadas, pues envían una serie de gritos que han sido recogidos por sistemas. Entonces, bueno, estamos ahora mismo la ciencia despertando en ese sentido y demostrándonos que la vida está más allá de la propia humanidad. Como humanidad y especie, cada vez adquirimos una conciencia más refinada. No digo ni mejor ni peor, pero Ujú, venimos digamos, pues de una cierta, de un cierto estado del instinto, ¿no? Digamos, y hemos ido evolucionando, ¿no? Y hemos ido complejizando, ¿no? Nuestra manera de entender, procesar, digamos, y de recoger y analizar, ¿no? Y ujú, ahora somos conscientes de aspectos que antes no lo éramos, ¿no? Y en claro. esto quiero decir, anteriormente, pues yo qué sé, si una persona estaba con muchos nervios y actuando de una manera extraña, pues posiblemente se la quemaba en la pila, en la hoguera, digamos, Ujú, porque la vida era pues blanco o negro, si eres un pecador o virtuoso, ¿no? Digamos, si eres un ángel o un demonio, ¿no? Entonces, pues, ¿será que está loco? Pues al psiquiátrico, ¿no? Con él, digamos, ujú, ¿será que, yo qué sé, que está poseída? Pues a la pira, por bruja, por lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, esto ya no ocurre. Ahora tenemos una sensibilidad para darnos cuenta de que estamos hablando de patologías, de problemas, digamos, ¿no? Que lo importante no es el problema, no es que esta persona diga o haga esto, digamos, sino no es lo que haga, sino la persona, ¿no? En tanto que ujú, poder poner los recursos para entender esa persona, entender, pues, entenderla como cuerpo sintiente, digamos, como para dar recursos para saber cosas que antes no sabíamos, que estábamos ujú. estresadas, no sabíamos, digamos, que estábamos deprimidas, no lo sabíamos, pensábamos que, bueno, que en todo caso, pues estaba yo cumpliendo yo con mi rol o no. Yo ya hablamos de todo esto y ha sido una conquista, yo creo, digamos, pero también un reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Digamos, de los aspectos que nos afectan, ¿no? Y de nuestras limitaciones. Claro, cuando comentas esto, a mí creo que va muy en la línea, digamos, ¿no? De esas cosas nos damos cuenta ahora porque tenemos esa mayor capacidad, esa mayor empatía, ¿no? Pero como ocurre también con temas de salud mental, a veces es como decir, como que no interesa, ¿sabes? Digamos, afrontar el problema, ¿no? Sino que Ujú, acabamos problematizando el hecho de que esto, si a mí me interesa o no me interesa, o este me debería o no me debería de pasar. Es que independientemente de esto ocurre, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona que, lo que sé, que es alcohólica y te va a decir, no, no, si yo no quiero ser alcohólico, pues me parece muy bien, ¿no? Digamos, pero hasta que tú no reconozcas que ahí, digamos, hay un problema, ujú. tú vas a ser el problema y el problema se va a saltar por pértiga, se va a saltar por pértiga, porque con la idea de que esto no tendría que ser aquí porque no me interesa, porque yo no quiero reconocer, porque no me interesa, ¿no? Y ahora lo pongo en el marco de lo que has dicho, ¿no? Claro, hay temas de lo que tú has dicho
que posiblemente, pues políticamente, por lo que tú has dicho, ¿no? Por esta cuestión de intereses, de a ver quién puede más, porque el capitalismo va de eso, ¿no? A ver quién Mm, se pone arriba y a ver quién queda abajo, ¿no? A ver quién manda y a ver quién no. No interesan, digamos, no interesan porque decir, bueno, lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero sentir, ¿no? Pero independientemente de esto, hay una realidad, ¿no? Digo, ¿qué coño? Digamos, si nos damos cuenta, vale, pues hay emoción, hay sentimiento, que tiene que ver con nosotros, con reconocer nuestra vulnerabilidad, pero también con reconocer al mismo tiempo, digamos, el mundo en el que vivimos, en hacer un reconocimiento y darle espacio, independientemente de si te gusta o no te gusta, eso es así o no. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? Van a tener más derechos ellos mm. que nosotros, ¿no? Digamos, ¿no? Como si fuera una Sí, cuestión de a ver quién sí, puede sí, más, ¿no? efectivamente. Es Mm, decir, pero es que el sufrimiento es sufrimiento independientemente de quién sufra, independientemente de si a mí me conviene o no me conviene o si esto es mejor o peor, mm. ¿sabes? Entonces, ¿no? Si planteamos, claro, yo creo que plantear desde, ¿no? Tú defiendes a los monos, entonces no defiendes a las personas, Sí, 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 ¿no? o sea, sí, 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 totalmente de acuerdo, pero es que, claro, es que la gente tiene que saber, bueno, y además es que se ve que bueno, el que tengamos que defender a los niños, no tenemos que olvidar que hay que defender a las mujeres, no hay que olvidar que hay que defender al trabajador, no hay que olvidar que tenemos que tener una vida digna, con lo cual somos los humanos suficientemente capaces para todas estos frentes, poderlos cogerlos en común e ir avanzando. Lógicamente, los transexuales, por ejemplo, o quien sea, ¿no? O yo qué sé, o las asociaciones de mujeres no pueden abarcar absolutamente todos los temas. O, por ejemplo, nosotros nos hemos dedicado con los grandes simios, aunque estamos también con los pueblos indígenas. Es decir, ahí ya también entramos en terreno humano, pero da igual, que no podemos abarcar todo. Entonces, tiene que haber gente pues, que vaya o sea especializada para que todos estos derechos vayan avanzando al unísono. Como por ejemplo, pues yo qué sé, los que estén también las asociaciones infantiles, ¿no? En defensa del niño, pues exactamente igual. O sea que tenemos que avanzar todos, todos. Y no por yo defender a los grandes simios y intentar que haya una ley de grandes simios, pues eso tiene que haber una ley del trabajador, una ley de protección de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es que como tú decías, en aquella época, en el 2008 y en el 2006, cuando presentamos el proyecto Gran Simio en el Congreso de los Diputados, pues claro, la oposición y los grandes inteligentes, entre comillas, de los que se dedican pues, a las tertulias, etcétera, etcétera, pues decían, no, no, es que el gobierno va a dar derechos de trabajo a los grandes simios o el derecho a tener una casa. O sea, dijeron barbaridades, incluso la Asociación de la Guardia Civil. Una asociación de la Guardia Civil también salió diciendo que, primeramente, derechos que efectivamente los tienen que tener. Derechos para la Guardia Civil. Pues sí, pues claro que sí, pero derechos también para los grandes simios y derechos también para los animales. Entonces, bueno, claro. Estoy muy de acuerdo, ¿no? De hecho, cuando tú me explicas vuestro proyecto, y yo lo que escucho es que estás en contra del sufrimiento, ¿no? Y estás en contra, digamos, ¿no? Digamos, de lo que tú dices, ¿no? De que los animales estén como estampas ahí, totalmente desubicados. Es en Mm, contra del sufrimiento. Y yo sé lo que es el sufrimiento, porque yo he sufrido en mi vida. Entonces, si tú me dices, estoy en contra del sufrimiento, es que tú tienes... O sea, en tanto que yo como persona que he sufrido y sé lo que es, coño, ¿cómo no voy a estar de acuerdo, no? ¿Sabes? claro. Pero, ¿qué pasa cuando de repente es decir, bueno, ya, pero estás apoyando el sufrimiento de quién? ¿No? Y a ver si me interesa o no me interesa, ¿no? Digamos, y a ver si coincido o no con la realidad en la que a mí me va Mm, bien, ¿no? Que sean las mm, cosas independientemente de que las evidencias digan otra cosa, ¿no? mm. Digamos, cuando entramos en esa dinámica bueno, de decir, vale, sí, van a reivindicar de esto que no sufran los chimpancés, pero bueno, y yo me van a pasar por delante, pero fíjate, ya entramos en la dinámica esta capitalista de a ver quién De lo que puede hemos más, a dicho ver quién, anteriormente. Mm. Sí, sí, ¿sabes? sí, Digamos, sí.
que es ese descrédito sistemático, ¿no? A decir, pero si yo no estoy, ¿no? Es que es una mayor sensibilidad. Digamos, si yo me doy cuenta del sufrimiento de los orangutanes, digamos, es decir, tú antes hablabas de empatía, ¿sabes? Es decir, tener empatía, pero ¿cómo puedo tener empatía si no tengo sensibilidad? Claro, A mí, digamos, si yo claro, estoy en un claro. proceso ansioso y no, yo tengo que poder, porque a mí esto no me tiene que pasar, digamos, ¿no? Con un proceso Ajá. patológico, digamos, ¿cómo puedo ser empático, digamos, con otro, ¿no? Pues lo voy a ver en los mismos términos, a ver en qué me conviene o a ver, ¿no? Si yo valgo más o valgo menos. Mm, Es decir, claro, yo creo que tiene que ver con todo un proceso de sensibilización, digamos, de empatía, o sea, que tú dices de empatía como hacia, ¿no? Pero fíjate, es decir, yo puedo ser empático en tanto que yo entiendo que lo que se está tratando aquí es el sufrimiento, no el sufrimiento de este o del otro. No si este me toca de cerca o menos, sino el sufrimiento sí, sí. en general, ¿no? Entonces, cuando tú antes hablabas del año 2006-2008 y me acabas de ubicar en el tiempo, porque yo recuerdo perfectamente cuando llevaste la proposición de ley ahí y, claro, era un tema de decir, coño, qué guay, ¿no? Porque es algo por lo que sentirse orgulloso como humanidad, precisamente, porque es algo que se hace de una manera desde la sensibilidad, desde la empatía y el reconocimiento y desde la generosidad. Es decir, es que no vamos a sacar nada, no vamos a ver qué voy a sacar de esto, vamos a hacer un reconocimiento, que es como hacerse Claro. un reconocimiento uno mismo. ¿Sabes? Me Mm. interesará más o menos, pero sufro. ¿Sabes? Y darle espacio a esto, ¿no? Y a ver qué nos puede contar, ¿no? Y justo coincidió en unas fechas que había como, bueno, yo no soy nada futbolero, pero había una cuestión de un campeonato de no sé qué, Ujú. que se había ganado, no sé si España o lo que fuere, y yo, ¿no? Entonces yo estaba viviendo en Barcelona y las calles se inundaron, ¿no? De gente pitando, una energía brutal, ¿no? Y me di cuenta que me entristeció el hecho, ¿no? De pensar qué gran, o sea, esa energía que de repente se pone a disposición de la idea de ganar, ¿no? Y que los míos, míos han ganado a otros que han perdido, digamos, ¿no? Se pusiera al servicio Sí. del sufrimiento, digamos, ¿no? De atender las injusticias, ¿no? Digamos, y que los juegos fueran juegos, no un jugarte la vida y un ponerte a ver si valgo o no valgo, ¿no? Entonces, yo no sé tú cómo lo ves, pero esto es en lo que yo te quería enmarcar para preguntarte, ¿no? Digamos, de las razones por las cuales parece que nos cuesta tanto echar adelante en este sentido. Sí, mira, fíjate, en ese sentido que tú me comentas, también o sea, y de hecho, pues está pasando actualmente. Mira, ayer mismo recibí, como te dije, estamos también en contacto con pueblos indígenas. Estamos, bueno, de hecho, he realizado un proyecto para una escuela que se ha construido en el pueblo Huichí, en Argentina. Y bueno, allí lo que me comentan los indígenas y el líder indígena Félix Díaz, que por cierto ayer le intentaron matar, tengo que hacer una nota respecto a eso. Lo que me comentaban es que a los jóvenes, por ejemplo, o sea, a los jóvenes, a los niños, pues el propio Estado de Formosa pues le ponía incluso autobuses para jugar al fútbol, para llevarlos a jugar al fútbol y tal. Sin embargo, en la propia comunidad ni les dan agua, ni les dan absolutamente los más elementales servicios para poder vivir. La sanidad la tienen casi, casi totalmente potada, o sea, no pueden ni siquiera tener acceso a la sanidad. Pero sin embargo, al fútbol sí. ¿Por qué? Pues está clarísimo, porque tú le vas mintiendo desde la juventud el fútbol para no preocuparse de lo que está pasando de verdad en la realidad, para no preocuparse de lo que su comunidad está sufriendo, ¿no? Es una forma y es un ataque que se está haciendo hoy en día en muchos pueblos indígenas eh, eh, para que, eh, para que no se luche por sus derechos. Yo creo que ahí está la pregunta, ¿no? Otra de las cosas que la gente no valora es el reino vegetal, ¿no? O sea, en el vértice de la pirámide siempre hemos puesto al ser humano como el gran creador de todo, y sin embargo, de algo tan sencillo como son los vegetales, el reino vegetal, si no existieran ellos, no existiría nadie, absolutamente nadie.
ni los humanos, ni el resto de los seres sintientes. Con lo cual, la gran importancia que tiene también el reino vegetal, la gran importancia que tienen los árboles, son cosas que que debemos de reflexionar, que somos toda una cadena, somos una cadena en la vida y que esta cadena, si se rompe por algún lado, pues está claro, es como un circuito, ¿no? Es como un circuito eléctrico. Tú tienes unos cables, se rompe un cable y ya no te pasa la electricidad por ahí. Pues yo creo que la cadena de la vida, en ese sentido, pues es lo mismo, ¿no? Y yo creo que estamos rompiendo demasiadas cadenas por de muy diferentes formas y que tenemos que valorar todo eso y bueno, si no tuviéramos árboles, ¿qué pasaría con el oxígeno? O si no tuviéramos plantas, ¿qué pasaría con nuestras vidas que nosotros respiramos? Las hormigas, si no oxigenan la tierra, qué le pasaría a los árboles? O que las abejas, si no se las respetan, ¿qué pasaría a los productos que comemos vegetales? Es que todo está conectado, ¿no? O sea, no es esto de decir, ¿y a mí esto qué? Porque me interesa, no, es que todo está conectado, entonces todo nos tiene que interesar. Y fíjate que en esa desconexión que yo hablaba al principio, ¿no? De Descartes, ¿no? Que Ujú. desconecta porque separa, ¿no? Cuerpo, mente, ¿no? Digamos, y entonces el cuerpo se banaliza, ¿no? Y la mente, pues como función superior, pues es otra cosa, ¿no? Fíjate, ¿no? Tú hablabas después también de que el capitalismo, pues de alguna manera es como un atentado, ¿no? Contra la propia Mm. supervivencia humana en este planeta, ¿no? Pero fíjate que lo que también fundamenta el capitalismo, ¿no? Paralelamente es esta alusión, ¿no? Digamos, de siempre más, ¿no? Es decir, ¿y para qué me tengo que preocupar a mí la Tierra, que ya la tengo muy vista? ¿No? Si lo que nos va a llevar al capitalismo va a ser a colonizar Marte. O sea, no va a ser mucho mejor, y no es mucho más atractivo, y no es mucho más, ¿no? emocionante esto que lo otro. Entonces, Pero tenemos que tener en cuenta que, bueno, que lo de Marte es una ilusión, que lo de Marte es una... los políticos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Pues conservan los 4 años y les interesa poco la crisis climática, porque sabe que la crisis climática dentro de 20 30 años, pues la sociedad lo va a sufrir mucho más, pero como yo no voy a estar, pues, bueno, me da igual, ¿no? Entonces van a lo que van y van a guardar sus sillones, pero en términos pequeños, en términos muy cortos de plazo. Entonces, o sea, no tienen miras del futuro, no tienen miras para las generaciones futuras. Otro problema que tenemos ahí, ¿no? Otro gravísimo problema, que la gente no mira por las generaciones futuras, sobre todo aquellos que pueden realizar acciones para conservar todos nuestros ecosistemas para las generaciones futuras. Paralelamente a la conexión con la naturaleza, por supuesto, tiene que ser el pensamiento, bueno, el pensamiento crítico es importantísimo hoy en día. y ahora ya para terminar, Pedro, ahora ya te voy a hacer la pregunta, ¿no? Que no te hice al principio, ¿no? Pero que creo que se ha fundamentado, ¿no? Con todo lo que venimos hablando de cómo nace Proyecto Gran Simio y qué es, qué hacéis en Proyecto Gran Simio. Bueno, pues mira, Proyecto Gran Simio nació en el nacimiento de un libro que además se llamaba Proyecto Gran Simio, que ¿Verdad? fue ¿Cierto? Peter Singer, que fue el que lo hizo con Paola Cadeveri, y que cuando se presentó aquí en España en castellano, en el año 1999, fue cuando comenzamos precisamente él abogaba, ellos abogaban a que había que dar los derechos fundamentales a los grandes simios, el derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados ni física ni psicológicamente. Entonces, a partir de ahí, de ese libro, de esa declaración, que además lo firmaban Jim Goodall y lo firmaban un montón de gente importante en su momento, pues nació en 1999 Proyecto Gran Simio en la universidad en España, en la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzamos a caminar con Proyecto Gran Simio, empezamos también a incluso rescatar a grandes simios que estaban en jardines, como por ejemplo allí en Palma, o que estaban, que lo tenían también personas individuales que no estaban en zoos, sino que lo tenían en jaulas pequeñas, empezamos a rescatar, bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues nació, ya digo, con
con nuestro trabajo Proyecto Gran Simio y tenemos la función de la protección y dar los derechos a los grandes simios, que he dicho anteriormente, que son los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los grandes desconocidos, los bonobos. Y entonces, pues bueno, empezamos a luchar por sus derechos, no solamente para los que estaban cautivos, sino también para los que estaban en libertad, las poblaciones en libertad que están desapareciendo totalmente, ¿no? Lo mismo que... Y a partir de después, ahí, pues también reconocimos que si estamos protegiendo o intentando luchar por las poblaciones en libertad de los grandes simios, también había que luchar por las selvas tropicales, por su conservación. Y había que también luchar por los pueblos indígenas, porque son los verdaderos guardianes del planeta. Eso es empatía y conexión. Sí, No claro, los míos y el otro no me importa, sino ahí las exactamente. vamos. Claro, nosotros comenzamos con los grandes simios, pero después está clarísimo que hemos visto pues, que no, que hay que seguir y sobre todo, pues, ¿dónde viven los grandes simios? Pues en las selvas tropicales. ¿Quiénes están en las selvas tropicales? Pueblos indígenas o no. Ya lo hemos ampliado los pueblos indígenas a cualquier comunidad indígena del mundo, que estamos también en ello, ¿no? Y bueno, pues nació de esa forma. Nació de esa forma y estamos trabajando. Llevamos ya 2 décadas para ello, con la Ley de Grandes Simios, como hemos dicho anteriormente, bueno, se presentó en el Congreso de los Diputados en el 2006, que fue, bueno, lo que hemos hablado, después en el 2008, que ya se aprobó, pero sin embargo no se hizo, sí que se hizo cosas puntuales por parte del gobierno, como por ejemplo apoyar diferentes proyectos, pero no se hizo la ley que sí que se aprobó para hacerla, sin embargo no se hizo. Y ahora, pues bueno, tenemos la posibilidad de que en la Ley de Bienestar Animal aprobada recientemente, bueno, el año pasado, a últimos, pues en una cláusula final, por lo que dice es que en 3 meses el gobierno tiene que hacer una ley de grandes simios. Por lo tanto, ahora mismo el gobierno tiene la obligación, por ley, de hacer una ley de grandes simios. Y no creo o espero que no haya esa contraposición que hubo en años anteriores, porque resulta que la ley de bienestar animal ha pasado por el Senado, ha pasado por el Congreso de los Diputados y ha sido aprobado. Por lo tanto, ha sido aprobado por todos los partidos también que se haga una ley de grandes simios, si no, lo hubieran quitado. Es lo que es mi argumento, ¿no? Y espero que se haga esa ley de grandes simios porque así se ha decidido. Y bueno, pues eso, pues prácticamente es todo eso, que yo lo que sí espero que, bueno, que la gente entre en nuestra página web, que son www.proyectogransimio.org, y ahí hemos volcado todo lo que hacemos lo volcamos ahí, todos los libros que tenemos lo volcamos ahí, y bueno, pues prácticamente eso es lo que nos dedicamos. Pero ya digo que estamos también con los pueblos indígenas, y por cierto, lo que había dicho, que ayer un gran amigo, Félix Díaz, que además hemos tenido mucho contacto con él, pues le han intentado asesinar. Entonces, pues bueno, pues ahí está, que todavía el problema existe, ahí está como los gobiernos no tienen esa empatía y no tienen y están violando los derechos humanos en un crimen de lesa humanidad, permitido por los propios gobiernos y permitido por la comunidad internacional, que eso es lo más grave. Y bueno, pues en eso estamos, Muchas efectivamente. gracias, Pedro, por concederme esta entrevista y bueno, por tu disponibilidad. Ha sido un placer escucharte. Nada, gracias a ti, Sergio, porque estoy a vuestra disposición siempre, o sea que ningún problema. Diálogo, ante todo. Sí, totalmente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.